Y hoy vamos a hablar sobre otro de los frentes que también tiene sus complejidades. A veces en el grupo hay personas que viven en Israel y entonces pueden también aportar desde ahí. Las personas que están acá están viviendo en países distintos. Tenemos seguro Brasil, tenemos Miami, estás Estrella, vos ahora estás ahí. Tenemos algunos de Argentina, tenemos México, que está Isaac del Diario Judío. Isaac Me es estoy, Isaac Banujovic, o es otro Isaac. no le sé el apellido, a ver. Es Isaac Eisen. Pero Ah, ¿qué Isaac ok. buscas y con todo gusto? No, 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 es mi amigo Isaac Barujovic, que sé que tiene amigos en el diario judío, pero un gusto No, conocerte. pero Seguramente. Isaac es el Diario Judío. Perfecto. No, no soy nada más Y yo, hay todo un equipo, pero gracias. bueno, y a veces viene gente también de Venezuela, de Chile. Bueno, intentamos armar un grupo, este grupo, con personas de todos los grupos. El que quiere venir es bienvenido. Y un poco la idea es que el diagnóstico era que cuando pasó todo lo que pasó el 7 de octubre, nos agarró sin la formación suficiente para entender. Después cada uno toma la postura que quiere y acá tenemos gente de todo el arco ideológico cuando estamos todos, pero bueno, lo que nos reúne es esto, seguir de algún modo pidiendo que todos vuelvan a casa, luchar contra el antisemitismo desde donde podamos y aprender también las diferencias entre qué es y qué no es, que es uno de los temas que me parece que hoy nos vas a enriquecer con tu mirada. Así que todo tuyo. Bueno, gracias Liora y bueno, gracias a ustedes por venir. Para mí es un placer estar acá y poder intentar ayudar en la medida de lo posible. Entiendo que esta charla va a ser un poquito diferente a lo que suelen escuchar. Vamos a intentar entender un poco qué es lo que pasa a nivel interno en Israel, que yo creo que impacta directamente lo que nos llega y las decisiones que se toman. Así que voy a intentar que eso quede un poquito más claro. Tengo algunas cosas que preparé para la parte expositiva, pero también me interesan sus preguntas, así que siéntanse libres, no sé si quieren usar el chat o si quieren al final también repartimos un poquito la palabra. Pero bueno, me interesa que esto sea, más allá de las limitaciones de la modalidad y demás, lo más parecido a una conversación posible. Y también sepan, también teniendo en cuenta que hay gente que no es de Argentina, qué sé yo, a veces hablo muy rápido. En ese caso, si no se entiende nada de lo que estoy diciendo, por favor siéntanse libres de decirme que pare algunos cambios, porque hay veces que me entusiasmo con lo que estoy hablando. Eh, Un para- segundo, solo para aclarar, y además le damos la bienvenida a Yael, que en algún momento está bueno, solo porque quiero decirlo, eh, sucedió una ordenación rabínica, ¿verdad? Sí, Bueno, muchas en un gracias. país en el que hace cuántos años que no sucedía una ordenación rabínica. Nunca hubo, creo. Muy bien, creo que son como 500. Entonces quiero decir que Yael es nuestra rabina de Madrid recientemente ordenada y te Ok. felicito, te admiro por no haberte rendido y me honra que estés acá. Bueno, no, Eh, gracias. Nada, Yael, un gusto saludarte. y la Igualmente. dinámica, Kevin, en general nosotros dejamos que hable la gente un rato para escuchar y después yo te voy moderando el chat, pero en algún momento abrimos el micrófono para que también la gente desde cada uno de sus lugares eh, pueda opinar. Así que bueno, tuyo. Perfecto, perfecto. Bueno, voy a compartir una presentación. Igual, si nada, si algo no se entiende, avísenme. Vamos a... Ah, no puedo compartir. Ahí te mandé una solicitud. Ahora sí. Ah, ahí va. ¿Ven mi pantalla? Sí, se ve panorama político Israel Google. Bien.
Este es un doodle, por cierto, que tenía Google hace algunos años cuando en Israel se votaba y me lo robé porque me pareció linda la imagen. Vamos a hablar un poquito, antes de entender un poquito dónde están los debates políticos israelíes, hace falta hacer un análisis un poquito más institucional. Por cierto, no me presenté del todo, pero además bueno, estas tareas que comentaba Liora, yo de formación soy sociólogo. Cuando tenía 18 viajé a Israel por primera vez y encontré una sociedad que me resultó fascinante en sus contradicciones, en sus complejidades, en sus divisiones, que lamentablemente hace muchos años, cuando fui, no eran tan trágicas como ahora. Y a partir de eso, bueno, me pude profundizar un poquito más, especializar en estos temas que me parecían interesantes como judío. Y después cuando me salió la oportunidad de estudiar un posgrado, hice una maestría en estudios de Medio Oriente en la Universidad de Columbia. En realidad, Medio Oriente, Sur de Asia y África, pero no toqué un libro sobre las otras regiones. Y bueno, mi tesis de maestría la hice sobre política israelí. Quería hacer algo actual, pero la vida misma se complica, así que terminé hablando sobre marxismo israelí en los años 50. Tema para nada de nicho, se imaginarán. Y nada, me parecía importante antes de hablar un poquito de qué es lo que pasó desde el 7 de octubre, entender un poco cómo funciona la política israelí desde una mirada un poco más institucional. Israel tiene un sistema un poquito diferente a cómo son, entiendo, la mayoría de los países en los que vivimos. Para empezar, porque estamos hablando de un país que tiene un sistema parlamentario, con una estructura política un poquito tomada de los británicos. Recuerden que los ingleses gobernaron el mandato británico de Palestina durante 3 décadas y de alguna forma dejaron una influencia grande en el sistema legal, el sistema político, incluyendo esta idea de un sistema parlamentario. Salvo muy pocas excepciones en la historia de Israel, la gente no elige al jefe de gobierno, sino que eligen a sus representantes en el Parlamento. No es exactamente el sistema británico, que si lo conocen sabrán que está dividido por distritos y además tiene 2 cámaras. Acá estamos hablando de una votación que se maneja por distrito único y con una sola cámara, que es esta que vemos acá, de 120 miembros, que se llama la Knesset. Knesset Israel, donde se da algo particular, que es que supuestamente los parlamentarios son electos cada 4 años, pero en promedio duran mucho menos. ¿Por qué? Porque este sistema permite que en cualquier momento la Knesset, por decisión propia, puede, y en algunas oportunidades también el primer ministro, puede disolver la Knesset y llamar a nuevas elecciones antes del final del mandato. Y esto aplica tanto al Parlamento como al gobierno, porque en un sistema parlamentario es el Parlamento el que crea el gobierno. El gobierno termina funcionando como una entidad subsidiaria o que se rige por el Parlamento. Entonces, cada vez que hay elecciones, es el Parlamento el que elige quién va a ser el jefe de gobierno de Israel. Israel, también un poquito imitando el sistema británico, tiene un jefe de Estado, que es el presidente, en este momento Yitzhak Herzog, que tiene funciones esencialmente ceremoniales, y tiene también un jefe de gobierno, que es el que decide. Oficialmente el jefe de Estado está por encima del jefe de gobierno, de hecho llama al futuro jefe de gobierno a armar un gobierno una vez que están los resultados de las elecciones. Pero bueno, más allá de eso, en muchos sentidos es medio un formalismo. ¿Qué es lo que ve un israelí cuando va a votar? Y disculpen si esto resulta básico para algunos de ustedes, pero me parecía importante partir de esta base de todos. Ve esto, un sistema que parece bastante anticuado, sobre todo en Argentina se discute mucho el voto electrónico, boleta única, qué sé yo. Los israelíes tienen este sistema sencillito de boletas. Cada partido tiene su código de entre 1 y 3 letras. De hecho, para los nerds de la política se puede ver la comisión parlamentaria que distribuye estos códigos, que a veces ya están quedándose medio sin opciones, porque hubo muchos partidos a lo largo de la historia de Israel. Y pueden ver, no los vamos a contar, pero acá hay como 30 opciones. Estos 30 partidos, que por cierto esto, si no me equivoco, es de las últimas elecciones que se hicieron a fines del 2022, no van a entrar al Parlamento. Van a entrar al Parlamento solamente los partidos que llegan a un umbral electoral, a un piso, que fue subiendo a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia de Israel,
y que hoy en día está en 3,25%. Si un partido no saca el 3,25% de los votos válidos, no va a entrar al Parlamento. Esos votos se pierden y ha pasado mucho. De hecho, de estos partidos, la mayoría no va a entrar. Típicamente entran al Parlamento entre 11 y 15 partidos al Parlamento israelí. Es un sistema que está bastante fragmentado en comparación al británico, donde históricamente hay dos partidos grandes. En Israel nunca un partido tiene mayoría por sí solo, pero el Parlamento tiene que definir un gobierno de acuerdo a la mayoría. Entonces, ¿cómo se hace si ningún partido saca una mayoría simple de 120 diputados, la mitad más uno es 61? Los partidos se tienen que poner de acuerdo y formar una coalición. La democracia israelí es una democracia parlamentaria coalicionaria. Es decir, hay que armar coaliciones para poder gobernar y hay que sostener esas coaliciones para seguir gobernando. Porque si esa coalición colapsa, algún partido se retira y el Parlamento llama un voto de no confianza, entonces el gobierno puede colapsar y después de un par de meses se llama a un voto parlamentario nuevo. Esto tiene una ventaja clara. El gobierno tiene que todo el tiempo, no puede gobernar solo, se supone que busca mayores consensos, pero hay quienes dicen que esto lleva a un sistema un poco conservador, donde los gobiernos están todo el tiempo buscando su propia supervivencia y no toman decisiones a veces impopulares por temor a que el gobierno colapse e ir a elecciones nuevas. Esto hace también que todo el tiempo hay encuestas. En Argentina nos ponemos muy políticos cada 2 años y sobre todo cada 4. En Israel todo el tiempo están hablando de política, todo el tiempo hay encuestas, porque todo el tiempo puede colapsar el gobierno por diferentes motivos. Mucho de lo que tenemos hoy en día en el sistema político israelí viene en realidad de antes de la creación del Estado de Israel. Hay un politólogo que estudió el Yishuv, la comunidad judía del mandato británico previa a la creación del Estado, y dijo, esto era una sociedad de partidos. ¿Y por qué era una sociedad de partidos? Por cierto, acá está la Knesset vacía cuando se disuelve. Porque ya antes de la creación del Estado, el padre del sionismo político, Teodoro Herzl, que no inventó el sionismo, pero sí le dio su estructura política, creó la Organización Sionista Mundial y unificó a distintas personas de diferentes corrientes ideológicas y formas de pensar su judaísmo, lo juntó todos en base a un objetivo que tenían en común, que era crear un Estado judío. Pero fuera de eso había un montón de diferencias. Diferencias que de hecho se van a acentuar con la muerte de Herzl en 1904 y que terminan formando partidos políticos dentro de la Organización Sionista Mundial. Después de la muerte de Herzl, el sionismo laborista o socialista tuvo un rol hegemónico. Pero estaban también los sionistas generales, estaban también los sionistas revisionistas, seguidores de Jabotinsky, estaban los sionistas religiosos, es decir, diferentes corrientes ideológicas que confluyen en un mismo objetivo que era crear el Estado judío. Pero si lo sacábamos de ese objetivo, había muchísimas diferencias. Diferencias programáticas, como por ejemplo, cuál era la mejor forma de crear ese Estado judío. A través del sionismo realizador, la alía, la creación de asentamientos, el desarrollo de una economía judía, o a través de la tarea diplomática, política, hacer lobby, que era más lo que pensaba Herzl que iba a ser el camino conveniente. Había diferencias ideológicas, esencialmente, cuáles iban a ser las características de ese Estado judío que se iba a crear. ¿Iba a ser un Estado socialista? ¿Iba a ser un Estado liberal imitando los Estados liberales europeos? ¿Iba a ser un Estado regido de alguna forma por las leyes de la halajá? ¿Cuál iba a ser la orientación de política exterior de ese Estado? Un montón de preguntas que de hecho hicieron que más allá de que el movimiento sionista actuó durante la mayoría de su existencia de una forma unificada, había facciones. Y esas facciones llegaron a Israel antes de la creación del Estado. ¿Y qué hicieron? Cada una fundó sus propias localidades. Por ejemplo, las facciones del sionismo socialista crearon los kibutzim, que se convirtieron en la expresión práctica de la forma de vida que el sionismo socialista proponía. Fundaron sus propias instituciones culturales, fundaron sus propias escuelas. Si leen un libro que recomiendo mucho, por cierto, Historia de Amor y Oscuridad, de Amos Oz, él cuenta lo que era criarse. Lo hicieron una película, Natalie Portman compró los derechos. La película es muy mala, pero la novela es muy buena. En un momento él dice, mis padres tenían en el barrio dos escuelas. Una escuela del sionismo socialista, donde todas las mañanas cantaban la Internacional del Tejefacna, y una escuela religiosa. Y los padres de él eran
laicos de derecha, eran revisionistas. Entonces tenían que elegir entre dos escuelas que no les gustaban. Eligieron la menos trágica, la religiosa. Pero traigo esto para que vean que la educación, la cultura, la forma de vida, en muchos sentidos, ya estaba profundamente politizada en el Yishuv antes de la creación del Estado de Israel. Y esto tiene que ver con formaciones ideológicas que muchas empezaron en Europa, y que muchas siguieron existiendo después de la creación del Estado de Israel y que dieron forma a los partidos políticos tradicionales dentro de Israel, que podemos dividir más allá de algún nombre u otro en algunas corrientes ideológicas que existen desde que se formó el Estado. ¿Cuáles son? El sionismo de izquierda, que como les decía, fue hegemónico durante los primeros 30 años del Estado. Acá no hablo de un partido político puntual. Obviamente vamos a pensar inicialmente en Mapá y después Abodá, el partido de Ben Gurión, de Golda Meir, etc. Pero también estaba a la izquierda de Mapá y estaba Mapam, un partido más vinculado a la Unión Soviética, que no se iba del sionismo, pero sí tenía una orientación mucho más claramente marxista. Esos dos partidos, perdón, dieron lugar a lo que hasta hace muy poco era Abodá y Meretz, y que se terminaron fusionando el año pasado, principio del año pasado, si no me equivoco. ¿Qué más había? El sionismo de derecha, que podemos encontrar representado originalmente por el sionismo revisionista. Ahora, ¿a qué se refiere izquierda y derecha? Se puede referir a muchas cosas. Desde la guerra de 1967, el principal clivaje entre izquierda y derecha en Israel tiene que ver con la cuestión territorial. Es decir, qué hacer con los territorios que Israel pasó a controlar después de la guerra de 1967. Puntualmente Gaza, Cisjordania y en un momento la península del Sinaí. ¿Israel se los va a quedar? ¿No se los va a quedar? ¿Por qué se los quedaría? ¿Por cuestiones de seguridad? ¿Por cuestiones religiosas? ¿Por cuestiones nacionalistas? ¿Van a ser usados como forma de negociación? ¿Hace falta ceder tierra como condición para que haya paz? ¿O hace falta que haya paz como condición para discutir ceder tierra? Esa es la principal discusión entre izquierda y derecha en Israel, pero no es la única. Hay cuestiones también que tienen que ver con lo que todo el mundo habla de izquierda y derecha, cuando habla de izquierda y derecha en el mundo, que es el lugar, la intervención del Estado en la economía. El sionismo revisionista de Jabotinsky planteaba un Estado donde el gobierno iba a intervenir lo menos posible en la economía. Una economía liberal que garantice, él hablaba de 5 memim, mazón, bueno, alimentos, salud, vivienda y un par de cositas más, pero fuera de eso, libre mercado. El sionismo de izquierda planteaba una intervención en la economía fuerte y de hecho instituciones centralizadas, que algunas de ellas todavía existen en el Israel actual, particularmente la medicina universal, prácticamente. Había un tercer foco dentro del sionismo y por supuesto había muchas corrientes que podían encontrarse en algún lugar en el medio de estas. Era el sionismo religioso. Cuando se funda el sionismo, la mayoría del mundo judío ortodoxo plantea que el sionismo es un movimiento secular que busca una forma humana de resolver el problema judío y que por lo tanto es ilegítimo. Pero una minoría dentro de la ortodoxia judía ve en el movimiento sionista algo que también tiene un valor religioso, incluso cuando hegemónicamente era laico. Esto aparece muy expresado en los escritos del Rav Kook, que se convierte en el referente ideológico más claro del sionismo religioso, que plantea que Herzl y los Halutzim y toda esa gente, si bien pueden ser laicos, incluso ateos militantes, cumplen una función mística y la creación de un Estado judío iba a ser el comienzo de la redención. Y que había que hacer lo posible para que ese Estado judío se fuera respetuoso o que fuera un reflejo de la ley judía tradicional, la halajá. ¿Son estos los únicos partidos o las únicas corrientes ideológicas que aparecen? No. Siempre, desde el Yishuv para atrás, existió en Israel un judaísmo ortodoxo no sionista, no necesariamente antisionista, pero también lo hay, que se ve por fuera del sionismo, pero esencialmente participa de la política para proteger sus propios intereses sectoriales. Hay, no sé por qué lo puse acá separado, creo que no me di cuenta, una izquierda no sionista. La propia Declaración de Independencia del Estado de Israel fue firmada también por comunistas que vivían ahí y estaban de acuerdo con crear un Estado judío, siguiendo también las indicaciones de la Unión Soviética de que era necesario partir del territorio y crear un Estado judío. Y siempre hay, perdón por el error de tipeo, siempre hubo partidos árabes no sionistas
participan desde diferentes corrientes ideológicas de la política israelí sin necesariamente ver en el Estado de Israel algo específicamente judío, apuntando a Israel como un Estado de todos sus ciudadanos. Cosa que no es incompatible con el sionismo, pero también lo puede ser. Por cierto, el Partido Comunista hoy es, desde siempre en realidad, la mayoría de sus votantes son árabes israelíes. Si bien hay judíos que votan al Partido Comunista de Israel, que hoy se llama Hadash. ¿Qué pasó en las últimas elecciones de Israel? Vamos a saltar un poquito a la actualidad. Estos fueron los resultados. Parece que fue hace 1000 años, pero fue hace menos de 3 años, o sea que pasaron muchas cosas. Como verán, el partido que salió primero es el Likud, encabezado por Benjamin Netanyahu, que lo tenemos ahí sentado enfrente. Pero como no le alcanzaba para formar un gobierno por sí solo, con mayoría propia, armó una alianza con otros partidos. Con estos partidos que están marcados acá, podemos, si vemos la foto, encontrar algunas características comunes. La primera que puede llegar a salir es, son todos hombres. Y en este sentido, la política israelí tal vez no es excepción con respecto a la mayoría de nuestros países, pero es algo notable, que no hay un solo partido dentro de estos 6 que componen la coalición actual que esté encabezado por una mujer. De hecho, tampoco había muchos yendo a la elección. Pero además, si miramos un poquitito más con detalle, vamos a ver que hay una sola persona que tiene la cabeza descubierta acá, que es Netanyahu. Esta fue la primera conformación de un gobierno que se llama de derecha pura o de derecha en su totalidad en Israel. Netanyahu históricamente, y sabemos que gobierna Israel casi todo el tiempo desde el año 2009, hacía alguna alianza que incluía algún partido de centro, pero cada vez más ese puente entre Netanyahu y el centro está roto. Se mantuvo igual un vínculo histórico con los partidos ultraortodoxos. Acá tenemos dos partidos de la comunidad jaredí. La palabra ultraortodoxa no me gusta mucho porque da la sensación de que son más ortodoxos que los ortodoxos modernos. Jaredí, es decir, no sionistas, típicamente un poco más insulares, más atención a los estudios sagrados, poco vínculo con el mundo de los estudios superiores y muchas veces con los trabajos mundanos. Una población bastante característica, identificable de Israel, incluso si no lo podemos poner en palabras. Que son Shas, un partido sefaradí, y Yahadut Torah, que es una coalición de partidos ashkenazim. Pero también hizo una coalición, este último aparece bastante menos en nuestras noticias, del partido Noam, que es el chiquito de 3 partidos, pero solemos escuchar estas figuras. De hecho, fueron nombradas ayer en el Congreso argentino, en términos bastante poco favorables, que son Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, que ejercen los cargos de ministro de Seguridad Interior y ministro de Finanzas o de Economía en el actual gobierno. Esto hizo que esta fuera una coalición particular dentro de la historia israelí, la coalición más religiosa y más de derecha en el sentido de maximalismo en lo territorial. De hecho, parte del acuerdo de coalición dice que solo el pueblo judío tiene derechos nacionales río al mar. ¿Alguien dijo algo? ¿Querían preguntar algo? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí antes de meternos más en la actualidad? Porque siento que No, yo quería decir, vos dijiste que está desde el 2009, Netanyahu está desde el 1996, porque yo vivía en Israel cuando no, lo pero votaron no de forma por primera continua. vez. Pero Netanyahu gobernó del desde la 96 al primera vez que lo 99. votaron, Sí, sí, después desde sucedió el por Barak, 96. después por Sharon, etcétera, etcétera, y volvió en el 2009. Pasa que, sí, la primera vez que gobierna es en el 96 y se va en el 99. no, y además que lo que iba a decir es como, me parece que esto es necesario para saltar después a la próxima parte que vos, Kevin, fíjate cuándo saltar y cuándo no, que es, Sí. bueno, cómo todo esto se traduce en la escena local ahora que uno ve en marchas, contramarchas, etc. Sí. Esto, para que sepan, una de las características de este gobierno era que incluía, y esto es una de las preocupaciones que hoy en día tiene buena parte de la sociedad israelí, a corrientes ideológicas que eran consideradas extremistas y marginales dentro de la política. Viendo Netanyahu, que estaba muy, muy arrinconado, entre otras cosas por la acusación de fraude, soborno y abuso de confianza pública, que es un juicio que sigue ocurriendo y que va a durar unos cuantos años más y que no sabemos cómo va
a resolverse, Netanyahu fomentó la unión de estos partidos que por sí solos no llegaban a ese piso de 3,25%, en una alianza que para muchos israelíes era considerada extremista. Extremista porque hablaba abiertamente de crear un Estado basado en la halajá, porque Ben-Gvir se reconoce como discípulo de Meir Kahane, que era un dirigente de extrema derecha que de hecho entró a la Knesset y después fue prohibido porque básicamente Meir Kahane decía que el Estado de Israel no podía ser judío y democrático, entonces había que defender su carácter judío, y hablaba también de fomentar la emigración de los árabes de Israel, a los que consideraba una quinta columna, y después lo asesinaron. Itamar Ben-Gvir, que es la figura que está acá a la izquierda, no conoció personalmente a Meir Kahane, pero sí habló muchas veces de encontrarse inspirado por la figura de Meir Kahane, incluso si su discurso es bastante más moderado, hay que ver si le crees o no, que el de su mentor, o quien él reconoce como su mentor. Pero esta unión generó bastante preocupación. El lugar que recibieron el gobierno generó bastante preocupación entre quienes se referencian en la oposición, y esto tiene que ver con algunas discusiones que existían en Israel ya antes del 7 de octubre. La principal, el legado de Netanyahu. Para parte de la sociedad israelí, y está dividido bastante parejo, o al menos antes del 7 de octubre lo era. Netanyahu era responsable de la seguridad de Israel durante la última década y media. Netanyahu era también responsable del milagro económico israelí, o la conversión de Israel en una economía desarrollada, basada en el software y demás. Para otros dentro de la sociedad israelí, Netanyahu puede haber sido responsable de mayor seguridad, pero también es responsable de la falta de avances en cualquier proceso de paz. Para ese otro sector de la sociedad israelí, Netanyahu puede haber llevado o liderado las transformaciones en la economía, pero también lideró la transformación de Israel en uno de los países más desiguales y costosos del mundo, donde muchas ciudades hoy son expulsivas en lo económico. Hay una discusión fuerte, y hoy en día el clivaje más fuerte dentro de la política israelí parece ser si te gusta o no te gusta Netanyahu. Y este clivaje, por cierto, tiene su expresión geográfica y hasta su expresión étnica, sobre la cual vamos a hablar en breve. Y de clase, en muchos sentidos, una batalla cultural. Otra discusión que había fuerte, y por esto también había protestas, sobre todo desde enero del 2023 hasta octubre del 2023, tenía que ver con el rol de la Corte Suprema. La Corte Suprema, particularmente a partir de los años 90, ejerció la función de control constitucional. Israel no tiene una constitución escrita en el sentido de un librito, es uno de 6 países del mundo que no lo tiene, pero sí tiene un conjunto de leyes básicas que fungen como constitución. Y en ese sentido, la Corte Suprema tomó muchas veces la tarea de contradecir medidas administrativas y leyes aprobadas en el Parlamento que determinaba que eran contrarias al espíritu de las leyes básicas. Ahora, esto para algunos israelíes es muy importante porque el control de poderes es un mecanismo de control necesario dentro de una democracia. Para otros, la Corte Suprema reflejaba el establishment ashkenazí, laico y progresista que había fundado el Estado. Entonces, y esto lo venía diciendo Netanyahu en los últimos años, que la Corte Suprema no estaba dejando gobernar, que la Corte Suprema funcionaba como una especie de ente autárquico que se ponía por encima de la voluntad de la mayoría. Pero muchos israelíes decían, eso es necesario. Si no, el poder legislativo y el poder ejecutivo por definición tiene mayoría en el Parlamento, porque es un sistema parlamentario, entonces decían, necesitamos la Corte Suprema para garantizar el respeto a las leyes, las libertades individuales, que Israel no se convierta en un Estado mucho más religioso de lo que es, sobre todo dada la conformación del gobierno. Esto llega a un punto muy, muy alto de tensión en enero del 2023, cuando recién asumió el gobierno, el ministro de Justicia, Yariv Levin, presenta un proyecto muy ambicioso de transformación de las atribuciones del Poder Judicial, que muchos israelíes entendieron que era un golpe. Y por eso salieron a las calles todos los sábados, básicamente, hasta que empezó la guerra. Muy poquito de esa reforma judicial se implementó, pero todavía está ahí, en el aire. Después está la discusión sobre estos elementos
considerados más extremistas de derecha, si son legítimos dentro de la democracia o no, particularmente porque parecen descreer de la democracia. Eh, el la discusión eterna sobre el futuro de los territorios que Israel pasó a controlar a partir de 1967, como les decía, la división histórica entre izquierda y derecha, la relación entre religión y Estado, y particularmente dentro de esto está un tema vigente hace muchos años, que es la participación de los jóvenes de la comunidad jaredí dentro del servicio militar, y si se va a extender o no sobre ellos, una obligación que en la práctica existe sobre todo el resto de la población judía israelí. Eh, Ahora, cómo vota la gente? Podemos encontrarlo también dividido geográficamente. En Tel Aviv, por cierto, amarillo acá significa que no hay, esto es solamente donde hay una mayoría clara y podemos ver zonas donde predomina el verde, que son partidos árabes, zonas donde predomina el rojo o el rosa, que son partidos de izquierda y de centro izquierda, como Meretz, Abodá y Yesh Atid, que es el partido de Yair Lapid. Vemos sobre todo la zona de Tel Aviv, la zona de Kibbutzim y demás. Vemos también zonas donde gobierna la derecha, particularmente la periferia del país, la zona de Jerusalén, y zonas donde predomina los partidos ultraortodoxos o ortodoxos, como por ejemplo en parte de Cisjordania, partes de Jerusalén y demás. Esto tiene que ver con que, primero, que hay partidos de nicho. Los partidos ultraortodoxos van principalmente a su propia gente y muy poca gente fuera de esos públicos los vota. Hay partidos que están asociados a determinadas zonas. La comunidad judía laica de Tel Aviv y los alrededores vota esencialmente a partidos laicos de centro o centro-izquierda. Y la comunidad principalmente sefaradí, misrají, de la periferia, de las zonas económicamente deprimidas de parte de Israel, votan a partidos nacionalistas de derecha como el Likud o incluso Shas, va variando. Esto también lo podemos ver a lo largo de la historia. Eh, si nosotros miramos, este mapa es un poquito difícil de entender, pero a mí me encanta. Lo publicó The Economist, es muy de nerd. Si se fijan, muestra las primeras elecciones de Israel en 1949. El bloque de izquierda llega hasta acá, y si incluye también la izquierda no sionista, es 70% del voto. Y a la derecha tenemos la derecha. Y acá podemos ver a lo largo del tiempo cómo ese bloque, que va cambiando los nombres de los partidos, se achica muchísimo. Esto lamentablemente llega hasta el 2019. Hay un par de elecciones más donde se achica todavía más. Empieza a ganar lugar el centro político y sobre todo gana lugar la derecha. Y esto refleja modificaciones demográficas, modificaciones culturales dentro de la sociedad israelí, muchas de las cuales aparecen plasmadas en el actual gobierno y con discusiones que existían antes, pero desde ya el 7 de octubre y la guerra se montan sobre estas contradicciones, estas tensiones, estas batallas culturales en muchos sentidos que existen, que también apuntan a la esencia misma del Estado. Por ejemplo, en qué sentido Israel es un Estado judío y cuáles son las fronteras legítimas del Estado de Israel. Y aparecen dilemas específicos de la guerra. Una de ellas, voy a dejar de compartir así los veo, o las veo. eh, una de las discusiones centrales es cómo va a terminar la guerra. Cuando empezó esto, el 7 de octubre del 2023, Israel se puso de alguna forma tres objetivos centrales. Uno era liberar a los secuestrados, en ese momento 251, hoy 48, de los cuales lamentablemente sabemos que más o menos la mitad están fallecidos. El otro era la destrucción de Hamas. Y un tercer objetivo que podríamos decir un poquito más implícito, que tiene que ver con llegar a una situación en la cual la Franja de Gaza ya no represente un problema de seguridad para Israel. Es decir, que haya una garantías para que el 7 de octubre no ocurra de nuevo. Hace más o menos un año, para buena parte de la sociedad israelí, esos tres objetivos pueden llegar a ser incompatibles. Y dicen, bueno, podemos avanzar en una guerra por la destrucción de Hamas,
pero eso va a implicar probablemente renunciar a los secuestrados. Por muchos motivos. Primero, porque esto implica extender la guerra más tiempo, porque se sabe, particularmente a partir del 1 de septiembre con la ejecución de 6 rehenes, que Hamás tiene órdenes de matar a los rehenes antes que sean liberados en un operativo militar, porque también empieza a aparecer la preocupación por el aislamiento creciente dentro de Israel. Y si nosotros miramos las encuestas, más o menos entre 70 y 80% de la población israelí es partidaria de que la guerra termine ahora a través de un acuerdo. Esa pregunta puede esconder muchas cosas, porque es como decir, ¿querés que termine la guerra? Ok. Si nosotros puntualizamos un poquitito más y le preguntamos a la gente, ¿estarías dispuesto a que la guerra termine ahora y que jamás sigan el control de Gaza? Entonces, quienes responden afirmativamente van a bajar bastante. Y vamos a tener una sociedad más o menos partida en dos. Y es un dilema horrible. Secuestrados o seguridad nacional. También hay quienes dicen, no existe contradicción tal. Pero uno de los principales debates con respecto a esta guerra tiene que ver con qué priorizar. Con sectores, sobre todo representados, los partidos que están representados en el gobierno, particularmente el sector más a la derecha del gobierno, Smotrich y Ben Gvir, que entienden que no existe un final legítimo a esta guerra que no implique el fin de Hamás. Y otros sectores, entre otros buena parte de la oposición, que entienden que la medida final para la victoria de esta guerra va a ser el regreso de los secuestrados lo más rápido posible y con la mayor cantidad de secuestrados vivos recuperados posible. Cosa que hace que el reloj corra gravemente con respecto a esto. Kevin, tenemos la primera mano levantada, pero lo a voy mí a dejar me de hablar interesa. porque se No, es que a mí es que tiraste muchos frentes. Sí. Veníamos Perdón, como todos. mucho. No, al contrario, veníamos todos muy relajados con la historización, porque era algo que estaba lejos y de repente nos lo trajiste al presente y a lo que cada uno se está preguntando sobre el hoy. Entonces me parece que es interesante habilitar el intercambio. Mientras vos hablás, yo siempre me hago una lista de libros o cosas para después recomendar, lo voy a decir después, pues no quiero entorpecer, solo quiero dejar como 3 highlights de lo que dijo Kevin recién con signo de pregunta, antes de que David es el primero en levantar la mano. Uno, vos planteás lo que permanece y lo que cambia en este nuevo contexto, que nosotros ya venimos trabajando, que el contexto israelí no está ajeno a un contexto mundial de polarización, de extremización de algunas cosas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que permanece, qué es lo que queda y qué debería seguir siendo como era para que Israel siga siendo Israel y qué margen de no es una pregunta muy grande. Después vos marcás en un momento, bueno, se sabe que respecto de Hamás y esta orden de asesinar para que Israel no libere, yo no daría nada, por supuesto, de se sabe. Me parece que la información está tan compleja que yo no creo que todo el mundo sepa nada de nada. Entonces, nos habilito también a que si algo de lo que Kevin dijo nos parece ajeno, lo preguntemos. Y después, una vez que terminen las preguntas, a mí me interesa retomar esta idea que vos tenés, que vos planteaste del aislamiento de Israel. Quiero entender un poco más a qué te referís y también dando pie así hacia el final a que hablemos sobre genocidio sí, genocidio no, esto que no quiero que se nos termine la charla sin que problematicemos también el término. Así que, David. Hola, buenas tardes. David Francisco Puertas de Salta, Argentina. Kevin, muchas gracias por la solvencia en el manejo de la información y el dominio de los matices. Es muy raro encontrar a alguien que tenga ese dominio y hablando sobre este tema en particular, ¿no? Mi pregunta va orientada, vos decís, Netanyahu tiene una larga trayectoria, sin tratar de valorar el ejercicio de su mandato, dividido en 2 partes, que no fue continuo, tal como vos lo dijiste. Él ya tiene un antecedente de haber negociado
la obtención de prisioneros israelíes. Seguramente recordás el incidente con Khaled Mashal, discúlpame la pronunciación, en el 97. Cuando lo quisieron matar. Claro, exacto. En esa oportunidad se intercambió prisioneros, lo cual resultó a la postre, resultó desventajoso incluso para Israel ese intercambio, en el sentido de que esos prisioneros que se liberaron, que liberó Netanyahu, continuaron con actividades terroristas. Obviamente, en ese momento priorizó Netanyahu la recuperación de esos funcionarios israelíes hechos prisioneros en Jordania. Pero a la luz de eso, de ese incidente, ¿vos crees que pueda influir en las decisiones actuales, en su dureza para adoptar una política actual? Lo que quiero decir es, él tiene antecedentes a qué remitirse y decir, no, si yo empiezo a hacer concesiones, no estoy bregando por la seguridad de los rehenes. A todo lo contrario, los estoy exponiendo y dejando que me los usen de herramienta de negociación a los rehenes. No sé si se entendió lo que... Sí, se entendió perfecto. ¿Voy respondiendo o tomamos más preguntas? Abrimos diálogo ahora, el que quiere. Voy respondiendo y si les parece, así no me olvido. Con respecto a lo primero, está claro que lo que pasa en Israel tiene particularidades locales, pero no puede aislarse de las tendencias mundiales. Está cada vez más oscuro esto. Pero no tengo para explotar, está afuera. Te esperamos a que prendas la luz, no hay problema. Voy a escribirle a mi pareja que me prenda la luz. Pero en el mundo hay más polarización. Tal vez por las redes sociales, tal vez por la forma en la que los algoritmos manejan nuestra vida, pero mucho de lo que pasa en Israel, particularmente esta creciente batalla cultural, la falta de espacios comunes, la forma de ver al contrincante como enemigo, son tendencias mundiales. Israel no está exento, lamentablemente, de esto, y tal vez es un poquito natural. Hay una teoría de la olla de presión, la idea de que estas contradicciones fuertes que tenía la sociedad israelí de alguna forma eran contenidas porque existía una amenaza externa, los palestinos o Irán o lo que sea. Y que tal vez parte del motivo por los cuales algunos estiman que hasta el 7 de octubre Israel estaba al borde de una guerra civil, que es un poquito drástico, pero sí había una cuestión de contradicción muy fuerte y de tensión. Incluso Yom Kippur terminó a las piñas en Tel Aviv. Y esto fue una semana antes del 7 de octubre, más o menos. Y que tal vez tiene que ver con que los últimos 15 años había una cierta administración del conflicto que hizo que no fuera parte de la vida cotidiana y que permitiera que muchas de estas contradicciones internas de la sociedad judía israelí salieran de forma más visible. Ahora, este tema de la administración del conflicto me lleva a algo que me parece importante tener en cuenta. Todos asumen que el 7 de octubre, y creo que es justificado, algo salió mal. ¿Qué es lo que salió mal? Para parte de la derecha, tiene que ver con políticas, entre ellas lo que preguntaba David, la liberación de los secuestrados, los intercambios de rehenes, los acuerdos de Oslo, la desconexión de Gaza, haber sido demasiado generosos con los palestinos y haber generado esa oportunidad para el daño a Israel. Para la izquierda, que una cosa importante que hay que tener en cuenta es, la izquierda no gobernaba Israel el 2023, ni mucho tiempo antes, dice, bueno, no somos tan influyentes, y en realidad lo que fracasó fue la idea de que el conflicto podía ser administrado sin ningún horizonte de resolución. Es decir, durante más de una década antes del 2023, no hubo negociaciones serias de paz. Estuvo la sensación de que el conflicto podía ser minimizado, se hablaba de tzimtzum ha'siksuj, la reducción del conflicto, la minimización, o administrado de forma que no se pudiera resolver porque quienes gobernaban y parte de la sociedad israelí o no creían que era resoluble o no querían pagar los costos políticos de intentar resolverlo y por lo tanto no quedaba otra que administrarlo y aceptar que cada 2 o 3 años había que entrar a Gaza para no destruir a Hamas, sino hacer algún tipo de operativo de podada de césped, de reducción de su infraestructura, para después volver a la normalidad. Y eso también entra en crisis. Entonces,
Creo que es medio temprano para saber cuáles de estas narrativas va a ganar, pero hay como una acusación cruzada de quién llevó a la catástrofe del 7 de octubre y la actual guerra con todas las dificultades que tiene. Con respecto específicamente al tema de intercambio de secuestrados, sí, o sea, te diría, ni siquiera hace falta ir tan lejos. Lo que me parece está mucho más presente en la percepción pública israelí es el caso de Gilad Shalit, que en el 2011 fue liberado a cambio de 1027 prisioneros palestinos, incluyendo a Yahya Sinwar. Y hay un sector de la sociedad israelí que dice no podemos permitir que eso pase de nuevo, que también cumple un rol. Ahora, del otro lado te dicen, si Israel decide abandonar a estos secuestrados, entonces esto cambia, afecta el alma, el ethos básico de lo que es la sociedad israelí, la idea de que no dejamos a nadie atrás, sobre todo soldados que cayeron o fueron secuestrados en el cumplimiento de sus funciones. Entonces, digo, es un debate donde me parece que no hay monstruos, pero también, sino personas que realmente lo ven diferente. Creo que como muchos otros debates hay una confluencia de cuestiones, preocupaciones de seguridad. Veo que no me van a... Los voy a hacer viajar hasta el pasillo de mi casa, si no Sí, te corto. diría que prendas porque así te seguimos viendo. Estoy hablando en la oscuridad. Y De paso, celebramos a la gente que está en no países donde mensaje. ya es la 1 de la mañana y esas cosas, ¿no? Porque Sí, gracias por vos quedar. sabés, Kevin, que nosotros tuvimos, una de las charlas que tuvimos fue con Quique Rosenbrook sobre resiliencia comunitaria, y él describía este tema de los secuestrados como una espina, ¿no? En la idiosincrasia israelí, porque bueno, la magnitud, la complejidad, cruzado con todos los temas. También hablamos en algún momento de cómo los conflictos afuera, la geopolítica de las emociones, nos decía Daniel Feinstein, no sé si se acuerdan, ¿no? De cómo los conflictos de afuera tapan los de adentro, y los de adentro también permiten como esta relación entre fronteras adentro y afuera. Y también que bueno, que somos todos parte de un mismo pueblo, pero con diferencias muy, como explicaba Kevin hace un rato, muy, no sé, de cómo se administran los conflictos internos también, ¿no? Digo. Sí, una forma muy particular también. Una vez leí que Herzl había organizado el sionismo como el único movimiento de liberación nacional organizado sobre bases democráticas. En el Congreso sionista los partidos votaban. Casi nunca resolvieron las cosas a las piñas. Hubo algunas situaciones de piñas, pero eran excepciones. La norma era que había mecanismos para resolver estas discusiones de forma democrática y cooperar entre estas diferentes corrientes ideológicas, que por cierto fue clave para la victoria de 1948 que permitió la existencia del Estado de Israel. Interiormente, de forma interior al movimiento sionista había diferencias, pero actuaban de forma unificada en lo que tenía que ver con cuestiones vitales de seguridad y defensa. Entre el movimiento nacional palestino hablaban de forma unificada, pero actuaban de forma muy separada. Cada clan familiar y territorio operaba con su propio ejército sin coordinación y en base a sus propios intereses. Y los resultados fueron claros cuando terminó la guerra en el 49. Ahora, lo que iba a decir. Esto me parece importante porque ahora yendo a la acusación sobre el tema de genocidio, desde que empezó la guerra hay sectores que apuntan a una reacción mucho más violenta, fuerte, de parte de Israel, que cambie de forma permanente el estatus de la Franja de Gaza, llevando a la expulsión de parte de la población, llevando a refundar asentamientos judíos en Gaza, transmitiendo un mensaje de forma clara a los enemigos de Israel. Y hay un sector que dice, no, en realidad tenemos que apuntar a la diplomacia y restaurar nuestro estatus frente al mundo a través de la política. Y esto me parece que juega mucho sobre decisiones y sobre todo sobre afirmaciones que el gobierno de Israel viene dando, que a su vez son usadas para fundamentar acusaciones como la de genocidio. Y este tema está súper vigente. Y creo que antes de empezar a decirlo, debo decir, yo no soy abogado, soy sociólogo, pero tampoco es abogada la mayoría de la gente que interviene sobre este tema. Y esto es interesante, porque estamos usando un concepto jurídico como una verdad absoluta, y es un concepto jurídico extraordinariamente difícil de determinar.
Y hay antecedentes. La definición de genocidio se establece después de la Shoah por la iniciativa de Rafael Lemkin y básicamente habla de actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, religioso, etc. Esta, esta idea, actos perpetrados con la intención de, supone que hay una parte observable de un genocidio, sobre todo muertes, destrucción de infraestructura hospitalaria, robo de bebés. Hay prácticas muy, muy específicas que son recurrentes en los genocidios y que hay toda una parte que en el derecho llaman dolo especial, la intencionalidad. Entender que esto apunta a la destrucción del grupo. En general, un genocida no dice, soy un genocida, estamos haciendo un genocidio. El derecho internacional, particularmente a partir de, del genocidio en la ex Yugoslavia contra los bosnios, pone una vara muy alta para definir qué es un genocidio o qué no es. Incluso acá en Argentina una discusión, todavía hay una discusión fuerte sobre si caracterizar o no como genocidio lo que pasó en la última dictadura militar. A pesar de que hubo prácticas clásicamente genocidas como robo de bebés, que por cierto no lo inventamos nosotros, se lo robaron a los fascistas españoles. Pero y de hecho hubo un solo genocidio en la historia que más o menos fue definido oficial, más o menos, como genocidio durante el genocidio, que fue justamente el de la ex Yugoslavia. El problema es que acá se habla de genocidio casi como algo que si no lo decís no perteneces a determinado grupo. Gente que no conoce, no tiene todos los datos, y la única entidad que tiene la autoridad para definir que esto es un genocidio o no, hoy es la Corte Internacional de Justicia, que por cierto nunca se expidió sobre el tema y recién va a fallar sobre el tema si lo va a hacer en el 2027 o adelante. Y mientras tanto, ¿qué tenemos? Una acusación que a mí me hace mucho ruido, que se habla de un Estado genocida, una sociedad genocida. Nunca un país fue condenado por genocidio. Todas las condenas por genocidio son a autores de genocidio, a individuos. Entonces debería, en todo caso, si se rige de acuerdo a la tradición legal, definirse de acuerdo a la Corte Penal Internacional, que juzga individuos, no la Corte Internacional de Justicia, donde hay un proceso separado. Y sabemos, la orden de captura, Netanyahu, Gallant. Pero también me llama mucho la atención que, como es un tema tan fuerte, con una vara tan alta, genocidio no acepta ningún gris. Si hay un genocidio, entonces hay un pueblo que está siendo masacrado y hay un perpetrador. Y de repente en toda esta conversación desaparece Hamas, desaparecen los secuestrados, desaparece la intencionalidad genocida de Hamas, que yo creo que es incuestionable, y aparece del otro lado un país que está cometiendo un genocidio casi como un fin en sí mismo. Y encima se toma ese genocidio como si fuese evidencia, no digo que lo haga todos, yo creo que existe el espacio para estar legítimamente preocupado por el bienestar de los palestinos en Gaza, porque la situación es terrible y las imágenes son terribles, podemos cuestionar la veracidad de algunas, pero podemos, creo, suponer que en términos generales la gente en Gaza la está pasando mal. Pero me llama la atención que quienes muchos de los que el 7 de octubre estaban celebrando o estaban llamando la masacre del 7 de octubre un acto de resistencia legítima, ahora aparecen con preocupaciones humanitarias y que encima usan esto, suponiendo que es un genocidio, tampoco esto implica un juicio de valor necesariamente sobre el Estado de Israel. Y sin embargo se toma así. Esto que está pasando es consecuencia inevitable del sionismo. Esto es Israel. Y la realidad es que ningún país es determinado, es juzgado así. Estados Unidos mató a muchos más iraquíes con la invasión iraquí y sin embargo nadie habló de expulsar a Estados Unidos de competencias internacionales. Hay algo cuando se trata de Israel que es tomado como menos legítimo, que hace que incluso si suponemos que Israel está haciendo cosas terribles, entonces la respuesta de castigar a todo Israel como si fuera un monolito irredimible no tiene que ver con la vara que se aplica a otros países. No sé si se entendió esto, pero hay mucho, básicamente lo que quiero decir es, cuando hablamos de genocidio, no estamos hablando de genocidio, estamos hablando de un montón de otras cosas. Y tiene que ver con la legitimidad de Israel, con si los judíos israelíes tienen que ir a otro lado, todavía escuchamos estas conversaciones, si jamás es resistencia legítima,
Y cuando de repente se genera este pensamiento único de que hay un genocidio, estamos suponiendo un montón de cosas y clausurando otros debates. Y fíjense que jamás y los secuestrados desaparecieron de la conversación. Toma fuerza el tema de genocidio y ellos desaparecen como tema de discusión. Esto es lo que sucede. A mí lo que me parece importante, y después la dejo a Metal, es que también internamente en la comunidad, en las distintas comunidades, no es un tema que esté tan fácil de abordar, porque yo le vi el gesto a Meital, como que no sabes con qué se va a venir el que se viene, entonces uno ya está reaccionando, y me parece que lo interesante de lo que plantea Kevin es que va en la línea de esto que venimos trabajando desde abril, que es el pensamiento complejo, analizar las cosas, que hay conversaciones separadas que están superpuestas, esa idea que hablábamos de palimpsesto. Me parece que él da argumentos muy interesantes para analizar el tema, que esto invito a que, si están de acuerdo en lo que queda de la conversación, podamos trabajar un poco también sobre esto, o si quieren volvemos al frente interno. Pero a mí me gustaría agregar a esto que dijo Kevin que una premisa de todo lo que es el trabajo en diversidad de las últimas décadas tiene que ver con la autodeterminación, incluso terminológica. Entonces, cuando alguien viene y le pone al sionismo una cantidad de significados que no es la que le damos nosotros, que somos los propios de ese significado, también hay una realidad compleja de expropiarnos de nuestra propia cultura, de nuestra propia tradición, que es interesante que nos tomemos después cada uno el tiempo. Yo no sé lo suficiente, también lo reconozco, como para poder elegir las palabras con las que hablamos de nuestras cosas, ¿no? De nuestra historia, nuestra tradición, de los temas que nos importan. Fíjense que, además, como bien explicó Kevin al principio, sionismos es un término en plural, como feminismos y otros ismos. Y volvemos al viejo texto de Liao Tucker de las primeras veces, de que los que estamos acá somos los que estamos desafinados en los coros de los ismos, ¿no? Pues nos hacemos otras preguntas. Así que bueno, yo agradezco que hayas hecho este despliegue y entiendo que estaría bueno que lo profundicemos. Meital tiene la palabra. Bueno, gracias, Kevin. Quiero hacer dos aportes para, más allá de que es complejísimo lo que estamos hablando, quiero hacer dos aportes para cuando nos hablan de genocidio y creo que podemos utilizar la cuestión de las 3D. Cuando nos hablan de genocidio, podemos hablar de las 3D de Sharansky. Cuando nos dicen, cuando nos hablan de deslegitimación, demonización y doble estándar. Lo que decías vos, Kevin, cuando hablan de Israel y las matanzas de Israel y no ven las matanzas de cualquier otro país, entonces ya pierde valor. Cuando deslegitiman nuestra posibilidad de tener un país y no la de otros, entonces es, la posibilidad de genocidio ya pierde valor y la de la demonización, cuando la culpa de todo la tiene Israel y jamás no tiene la culpa de nada. La hambruna la hambruna de los palestinos es de Israel, la muerte de los palestinos es de Israel y jamás no tuvo nada que ver en lo que pasó el 7 de octubre. Entonces, bueno, se termina toda la cuestión de genocidio. Y otra cuestión, para cuando se habla de genocidio, es desconocer totalmente cómo se maneja el ejército de Israel. Los que estuvimos el privilegio de estar en el ejército, yo fui paracaidista, nunca jamás en la vida nos enseñaron a odiar. No existe el verbo odiar. La palabra es defender, la defensa. Y hay leyes que vos tenés que, es preferible que vos recibas una bala antes de dañar a un civil. Vos nunca podés dañar a un civil. Y era al revés en el ejército nazi. El ejército nazi tenía que matar a un civil antes que recibir ellos una bala. Entonces el genocidio es así, la intención de matar a un civil y la orden que vos recibías era
lo dijo Eichmann. Yo, en el juicio a Eichmann, Hannah Arendt dice, él estaba cumpliendo órdenes y nunca pensó ni se puso a analizar si lo que estaba haciendo estaba bien o estaba mal. O sea, era un ser humano cumpliendo órdenes, burocráticamente cumpliendo órdenes. Y en el ejército israelí, vos moralmente podés decirle a tu mefaked que lo que te está ordenando está mal y no lo vas a hacer. Y te podés negar y no podés ir preso por negarte a hacer algo que no está bien. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Un mefaked te puede obligar te puede decir a vos que mates a alguien y vos podés decir que no. Y no vas preso por decir que no lo querés hacer porque está mal. Y eso no pasa en otros ejércitos. ¿Se entiende? Y vos Sí, moralmente tenés que avisarle a una persona que si se acerca con un arma y se acerca más de 10 metros, podés lastimarlo, que no se acerque. Y antes de tirarle, tenés que pedirle 20 veces que no se acerque. Hay ok. Muy bien. leyes, Sí, 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 te entiendo perfectamente. Kevin responde y después Estrella había mandado una pregunta anticipada Ah, que no vi. Kevin ya la tiene para que la retomemos. No, te la había mandado por WhatsApp hace unos días, Ah, pero ok. respondele y ahora Ah, habilitamos. yo entiendo lo que decís. Esas leyes, o específicamente el código ético del Tzal o Ruach Tzal, que habla sobre la pureza de las armas y la necesidad de desobedecer órdenes ilegales, existe en papel. Digo, frente a alguien que te dice en la práctica no pasa, o hay soldados que no se rehúsan a órdenes, pero son y los vos un mínimos, pero son los mínimos. No, no hay la verdad que no chicos lo locos sabemos. matando. Igual, espera, vamos a escucharlo a Kevin y después, o sea, porque la realidad siempre es mucho más compleja, pero está bueno que hayas puesto tu mirada, lo escuchamos a Kevin y después. Sí. O sea, solamente quiero decir, dentro de Israel hay una discusión existente y legítima sobre si toda la destrucción que se hizo en la Franja de Gaza cumple un objetivo de seguridad o si ya es excesivo, si todo estaba justificado y demás. Y creo que es una discusión legítima. Ahora, exceso de destrucción no creo que necesariamente demuestra el dolo especial o la intencionalidad genocida que supone. Si nosotros miramos el informe que sacó la Comisión de Investigación Especial de la ONU hace 2 días, ellos, ¿qué dicen? Bueno, tenemos todos estos actos que son la destrucción de tal hospital, después podemos discutir, que no tenemos tiempo ahora, pero específicamente lo que se sabe y lo que se cree de cada uno de los casos, pero te pintan una situación que es terrible. Supongamos que la mitad es verdad, es terrible también. Eh, y después queda la parte donde el informe realmente hace más agua de demostrar la intencionalidad de genocida. ¿Y qué les queda para eso? Intervenciones públicas de Netanyahu, de Herzog, de Gallant, sobre todo después del 7 de octubre, inmediatamente después, donde los políticos, un poquito montados en la cultura, la sensación que había de que esto que había pasado era terrible, dicen cosas como estamos luchando contra el mal absoluto, no te olvides lo que pasó con Amalek y después tenés que traducirle a la prensa extranjera si Amalek se refiere a todos los gazatíes o se refiere específicamente a Hamas. Cuando alguien escucha, no te olvides lo que hizo Amalek y la obligación de borrar su memoria. Eso aparece en el informe como evidencia de intencionalidad genocida. Y esto, digo, por eso también me parece importante discutir la política interna, porque creo que sin esta dinámica de un gobierno que aparece como tironeado por la derecha y que puede caer en cualquier momento, probablemente parte de estas intervenciones no existirían. Y que hoy en día lo que se dice en hebreo circula para todos lados, en todos los idiomas del mundo, sin necesariamente el contexto cultural que uno le puede llegar a dar si tiene el vínculo sentimental y quiere decir, bueno, esto tiene un contexto específico del que se dijo, no me gusta, pero no demuestra un genocidio necesariamente. Pero sí quiero decir eso, o sea, el hecho de que existe una ley en papel no implica que necesariamente se cumple. Y si me preguntan a mí, el ejército israelí claramente cometió excesos. Desde que empezó la guerra, creo que buena parte de la sociedad israelí lo dice, y negar lo que a todas luces es real tampoco ayuda. Me parece que es mejor plantear, hay gente que debería ser condenada, en todo caso hay un ejército que cumple órdenes de arriba que no están del todo claras,
Eso no deslegitima de ninguna forma la existencia del Estado de Israel, no saca que Hamas es una organización terrorista y no saca la necesidad que tienen los israelíes de sentir seguridad. Esto es lo que creo que está desapareciendo del debate, y si me preguntan a mí, negar todo no ayuda, porque la gente tiene acceso a ese material. Me parece que algo interesante que está pasando acá es que una cosa son los dilemas o las cuestiones relacionadas con la gente de a pie o con los soldados rasos, si se quiere. Otra cosa es la dinámica del poder, eh, eh, donde los intereses que creo que están planteando Meital y Kevin tienen lógicas distintas. Me parece que todo coexiste. Me parece importante que si quieren como profundizar un poco de qué puede hacer la sociedad israelí frente a estos excesos, si los hubiera, yo no tomo partido en esta conversación. Hay una película que se llama Vals with Bashir, que habla sobre la matanza de Sabra y Yatila, sí estoy tomando partido, que lo recomiendo mucho porque habla un poco de los mecanismos judiciales internos de Israel frente a cosas que suceden o que pueden estar sucediendo ahora. Entonces, me parece que también es importante saber que la sociedad israelí hace eso también con sus propias prácticas. Se pregunta, se juzga, Sin duda. se condena. Y también no hay que olvidarse que una guerra asimétrica contra una organización terrorista siempre implica un número de víctimas civiles alto, de los cuales los números en algunos casos son muy inflados. Esta semana leí 680.000 víctimas fatales que dijo Francesca Albanese, que es imposible que haya 680.000 muertes. Y también en el primer juicio, el primer proceso judicial que hizo Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia, Aaron Barak, que es expresidente de la Corte Suprema, que fue designado como juez ad hoc por Israel, dice algo que me parece que también es interesante. Cuando un Estado que debe dar respuestas a la comunidad internacional tiene que respetar determinadas normas, lucha contra una organización terrorista, lo tiene que hacer siempre con una mano atada a la espalda. Lo que dice Aaron Barak es, si este fallo que pide Sudáfrica, que era que Israel se retire de Gaza, se cumple, se le da a Sudáfrica lo que pide, entonces se va a atar las dos manos de Israel atrás de su espalda. Y dice, y yo vi por mis propios ojos cuántos jóvenes perdimos por respetar normas. Esto no implica que nunca, o sea, hay que pensar también en grises. Yo no creo que se haya violado sistemáticamente las normas de la guerra en todos los casos, tampoco creo que se haya cumplido en todos los casos. Muy Ahora, bien. ¿saca esto la legitimidad o no del Estado de Israel? No. ¿Saca esto la responsabilidad de Hamas al empezar esta acción? No. ¿Saca esto la necesidad de que liberen los secuestrados? No. Pero justamente estamos en una época donde cuesta mucho trabajar los temas de la complejidad. Bueno, por eso a mí me parece que lo que tiene de interesante este momento que estamos viviendo es que nosotros nos permitimos los incisos, ¿no? Sí, esto y esto y esto y esto. Hay muchas cosas en paralelo. Yo tengo una pregunta que la tiro y después Patricia está con una pregunta, Estrella había mandado una pregunta de antemano y creo que la pregunta Estrella tiene que ver un poco con esto y en paralelo David habla de las disidencias de los soldados y de hecho también si ustedes ven en las redes hay como estos pacifistas que tienen derecho a no ir, pero hay que ver también cómo los religiosos no van. Y sé que entre los jóvenes hay costo también social, porque el ejército en algún punto es un igualador. Entonces eso también es no sé si es para hoy, pero es una beta. Mi pregunta es, y después Estrella y Patricia siguen, y así Kevin opina y vemos si nos queremos quedar. Siendo que jamás está al frente del gobierno, por los medios que sean, ¿la categoría sigue siendo organización terrorista? Porque en definitiva, no es que había otro gobierno. Entonces ahí yo me pierdo un poco con que esto me pasa, como vos decías, definir las categorías para poder interpretar qué marco de análisis usar, qué reglas. Esa pregunta a mí me cambiaría ecuaciones de pensamiento. Primero,
creo que hay que pensar que son categorías que no son excluyentes ni absolutas. Jamás en la práctica, por muchas de las prácticas que ejerce, es una organización terrorista que además ejerce el control efectivo sobre el territorio. De facto, no de iure. Jamás no tiene ningún derecho legal para gobernar la Franja de Gaza. Tomó el poder después de ganar elecciones legislativas en el año 2006. Elecciones legislativas, por cierto, donde la gran mayoría de la gente que vive hoy en Gaza no los votó, sea porque no existían, o porque eran muy jóvenes, o porque también hubo gente que votó otras opciones. Aclaro también, porque hay cierta atribución a veces de responsabilidades colectivas por algo que los gazatíes no votaron. Pero me parece que no es excluyente. Una organización terrorista no es solo una organización terrorista, y tenemos el caso también de Hezbollah. Hezbollah en el Líbano es una organización terrorista, es un partido político y es un ejército a la vez, o una milicia en realidad, una organización armada. Así que eso, y me acuerdo ahora la pregunta que me habías mandado, Liora, tenía que ver con un estudiante de medicina que en su graduación protestó y puso con una remera o algo que decía hay que parar el genocidio. A ver, es una postura que existe en Israel, que por suerte es una democracia, y hay ciudadanos que están denunciando muy fuertemente esto. Incluso habremos visto hace algunas semanas, pocas, la interrupción que se hizo en el caso de Gran Hermano Israel, que es popular como acá, con gente que decía hay que parar la guerra, hay que parar la masacre, pero una organización que, hasta donde yo vi, no lo categoriza como genocidio. Aparecen israelíes que están hablando de genocidio. Lo que me parece interesante es cuando muchas veces se los saca de contexto. Entonces, tal vez la primera figura pública notable que habló de genocidio fue David Grossman. David Grossman, que nunca dejó de identificarse como sionista, que tiene un hijo que perdió en la Segunda Guerra del Líbano, al final de la Segunda Guerra del Líbano, y que cuando habla de genocidio habla de nuestro genocidio. Habla como una persona que está profundamente dolida por lo que su país, por lo que entiende que su país está haciendo. Sin embargo, lo que dijo David Grossman, lo que dijo B'Tselem, lo que dijeron ya un par de organizaciones más, que no son representativas de toda la sociedad israelí, después aparece fuera de contexto para decir los israelíes se están despegando, de repente aparece antisionismo. David Grossman no es antisionista, es una persona que considera que su país está cometiendo un crimen. Y lo dice porque quiere transformar su país, porque entiende que es su casa y que puede cambiar. Si después lo cita Vanina Biasi, para decir, como dijo hoy, hay una sociedad indígena que está siendo ocupada y bombardeada, eso es tergiversar la intención que David Grossman le dio a sus propias palabras. Él no habla de la destrucción del Estado de Israel, no se fue a ningún lado. Y estoy seguro de que siendo David Grossman tuvo opciones a lo largo de su vida de ir a otro lado. Entonces creo que hay que tener un poquito de cuidado con esto, y me preocupa un poco la tokenización, o cuando se toman casos puntuales, muchas veces sacados fuera de contexto para argumentar algo que en realidad no tiene que ver con la intencionalidad de las personas, de quienes dijeron esto originalmente. Yo no conozco este caso puntual, sí creo que dentro de la sociedad israelí quienes llaman a esto genocidio son hoy una postura muy minoritaria, que no por eso deja de ser válida. Por suerte es una democracia. Escuché cuando habló David Grossman, algún que otro referente de la cultura acá en Argentina, desde la comodidad de su sillón, dijo, este es un traidor, le da de comer a los antisemitas. No, es un ciudadano israelí que está expresando su opinión sobre su propio país. Si estamos orgullosos de Israel por una democracia, bueno, la democracia también incluye gente con la que no va a estar de acuerdo. Eh, pero bueno, me parece que en épocas de guerra, para muchas personas, y una guerra así, fea, existencial para muchos, eh, los márgenes de lo que se puede decir y no se puede decir, lamentablemente se achican. Y creo que esto también lo vemos en la comunidad judía. Me parece que el margen también para discutir opiniones sobre lo que hace Israel, en muchos casos aparecen como muy estrechos porque nos da miedo el afuera. Y esto lo he hablado con amigos activistas en Israel que dicen, ¿por qué no salen a la calle para decir en contra de Hamas, pero no somos Netanyahu? Yo dije, porque acá tenemos un nivel de preocupación que ustedes en Israel no piensan, que son los antisemitas y el antisionismo, y el hecho de que esta guerra en Israel empezó con fuerte legitimidad social, que después un poco se erosionó, pero en Argentina empezó la guerra, mirando la guerra desde lejos, Argentina y donde estemos, ya cuestionándola. Y sin una condena universal el 7 de octubre. Y eso necesariamente tiñe nuestro debate actual.
Entonces yo no, si bien me encuentro muy lejos de las decisiones de Netanyahu y creo que son trágicas para Israel, además por las gazetillas, siento que en muchos sentidos no, cuando voy a los medios hay cosas que no me animo a decir por cómo van a ser interpretadas del otro lado. Y no quiero que se usen para algo con lo que no creo. De hecho, para quienes no están en Argentina, nosotros estamos viendo una escalada comunicacional muy fuerte en las últimas 12 horas. Así que lo charlamos en otro momento los argentinos si queremos, pero se Y pone llega al nivel difícil. que si le decís guerra, ya te saltan a la yugular. ¿Cómo vas a llamar guerra a un genocidio? Hay solo un lado que está matando gente. Bueno, el promedio de la gente no ve los más de 900 soldados israelíes como algo que en Israel tiene muy presente, que es la amenaza de Hamas de hacer otros 7 de octubre. Pergolini dijo, esta es una venganza que está haciendo Israel, qué sé yo. Bueno, si lo ves como venganza, por supuesto que parece excesivo. Parecemos nenes de 4 años que están pegándose entre sí. Pero en Israel, la gran mayoría de la sociedad no lo ve como venganza. Incluso si piensan que la guerra tiene que haber terminado hace rato. Patricia, y si querés después Estrella, porque algo te quedó sin responder, sentite libre también de abrir el micrófono. A ver si capaz te lo tengo que abrir yo. Para desmutear. Ahí. Momento. Esta es la parte en la que se nota que es tarde. ¿Se fue Patricia? No, ahí estás desmuteada. ¿Se escucha? Sí, se apagó la cámara, creo, lo único. Que la apagué yo. Bueno, está, no importa. Tecnología. Quería una opinión y una pregunta. Lo que me pasa con el tema de los genocidas y esa etiqueta que nos están poniendo, creo que tendríamos que ponerlos como en un segundo plano, digamos. Porque tratando de ponerme un poco del otro lado, siendo una minoría así muy, muy chiquitita en el mundo, me resulta hasta entendible con la información que hay y con todo lo que se muestra que nos tilden de genocidas. Entonces, me parece que eso después de que termine la guerra, bueno, se aclarará, se enfrentarán los temas legales si es que los hay, bueno, mejoraremos un poco la imagen, el marketing, se verá lo que se hace. Pero mi pregunta va hacia otro lado. ¿Se está realmente priorizando la liberación de los secuestrados? Porque entiendo que eso sería como la punta del hilo, ¿no? Como para desarmar todo este tema. Respondo. Sí, estás a cargo. Sobre lo primero que dijiste, la realidad es que no tengo una respuesta clara. Yo creo que es una batalla que todavía no estoy dispuesto a renunciar, porque me parece que es una acusación realmente muy grave. Y hay algo, como les decía, cuando te dice que Israel está cometiendo un genocidio, no están yendo contra Netanyahu y el jefe de Estado Mayor del Ejército. Hay algo que opera específicamente en el caso israelí que me parece profundamente doloroso, que es lo que se llama la inversión del holocausto. Es decir, bueno, lo escuchamos todo el tiempo, están haciendo lo mismo que les hicieron los nazis. La suposición que hay atrás es que como parte de la, o tal vez lo principal, porque hay gente que no sabe sobre el tema, como la legitimidad para la creación del Estado de Israel surge de la Shoah, vas a ver que el sionismo tenía 50 años más como movimiento realizado. Entonces, al cometer algo igual, o incluso he escuchado peor, que la Shoah, entonces se pierde esa legitimidad. Y eso me parece que es algo grave. Por eso digo, cuando se habla de genocidio, sí, yo creo que hay gente que opina que esto es un genocidio porque están mirando las imágenes y les parece gravísimo, y hay un entorno que les dice que es un genocidio, y si le decís guerra, estás afuera de ese entorno. No me parece que es una buena estrategia llamar a esa gente antisemita. Primero, porque no convences a nadie diciéndole antisemita, y segundo, porque la gente dice que es antisemita decir que no hay que matar bebés. Pero así y todo, me parece que hace falta discutir esto porque hay una suposición de la intencionalidad detrás de todas esas muertes, que es un relato muy unidimensional. Y con respecto a lo otro, si se prioriza el tema de los secuestrados, depende a quién le preguntas. Este año en Israel no va a haber, como sí hubo el año pasado,
una ceremonia gubernamental de conmemoración del 7 de octubre. El año pasado hubo una gubernamental y otra organizada por el principal grupo de familiares. Este año no va a haber, porque creo que a esta altura el gobierno no tiene familiares que no hablen mal del gobierno. Y esto es algo, a mí me parece muy doloroso. Yo hablo con familiares de los secuestrados que están muy decepcionados y muy presionados por todo lo que está pasando. Al mismo tiempo, el relato del gobierno es que esta operación que se decidió hacer, que probablemente dure hasta por lo menos fines de este año, que es la ocupación de la ciudad de Gaza, es necesario para desmantelar la estructura de Hamas y así se va a liberar a, a los secuestrados. Los familiares no tienen todos la misma idea, hay gente que no tiene el mismo recorrido ni la misma visión previa sobre el gobierno, hay gente que está unida por la tragedia. Hay un grupo principal de familiares que ya hace rato entiende que el gobierno no prioriza la liberación de sus familiares y prioriza la ocupación de Gaza, la destrucción de Hamas, que hasta coquetea con los sectores más de derecha por el tema de la reocupación de Gaza, y eso es una acusación dolorosa. De vuelta, es muy difícil meterse en la cabeza de la gente, pero la suposición también es que era posible un acuerdo que en parte no se cumplió por decisión del gobierno. Y esto lo sabemos más que nada por trascendidos. Sí podemos saber que Israel comenzó esta semana su operación militar más cuestionada de la historia. O sea, con un jefe de Estado Mayor y un vocero del ejército diciendo, nos parece que no va a ayudar esto. E incluso se sabe el jefe de Estado Mayor que pidió que se elimine o se degrade dentro de los objetivos de la operación la recuperación de los secuestrados, porque dijo, esto no va a pasar así. Esto no vamos a recuperar a los secuestrados de esta forma y tal vez hasta los matamos. Pero bueno, como todo depende. Netanyahu dijo, antes de cada operativo siempre nos cuestionaron y venimos de éxito tras éxito. Yo creo que hay algo que hay que tener en cuenta, que es que Israel tuvo muchas victorias militares en los últimos 2 años, pero políticamente esta guerra se perdió el momento en el que empezó. Y los secuestrados, todo indica que si no hay un cambio, van por ese mismo camino también. Bueno, primero que espero que escuchemos solo buenas noticias. Segundo, que sigo sin entender dos palabras que dijiste en el último tiempo. Una es tokenización y otra es éxito. En este contexto, tengo que decirlo, se me complican ambas palabras. Estrella y luego David. Primero, Kevin, muchísimas gracias por toda la introducción tan interesante que diste. Em, yo en este momento ya siento que todo el caso de Israel ya no tiene nada que ver con lo que pasó en Gaza, desgraciadamente, lo que hicieron, lo que jamás hizo. Es una apropiación que el mundo se hace de Israel cada tanto tiempo para sacar todo el antisemitismo moderno, antiguo, reciclarlo y todo lo que está pasando el día de hoy, porque yo veo tanto de estas manifestaciones y no tiene nada que ver con Gaza, no les interesa a la gente de Gaza si se están muriendo o no, y yo no entiendo por qué el mundo no ha declarado que jamás tuvo el intento de matar a la gente en Gaza, puesto que jamás tuvo refugios para todos, refugios mucho mejores que los que tiene Israel. Tenían 500 kilómetros o más de túneles donde podía haber entrado todo Gaza 2 veces. Entonces, toda esta situación que está viendo el día de hoy ya prácticamente se convirtió en un abstracto que está siendo usado por la juventud, por gobiernos, para demonizar a Israel, para irse donde Israel, y no tiene nada que ver porque yo no he visto que estén llegando aviones enteros de gente que se está voluntariando para ir a ayudar en Gaza. Tampoco estoy viendo que están habiendo manifestaciones por gente cristiana que está muriendo en todo el mundo
de una manera terrible. Entonces, todo ese tema yo pienso que se resume en una oración muy simple. ¿Quieren paz? Devuelvan a los secuestrados, y eso podía haber sido el 8 de octubre. Pero yo quisiera tu opinión, porque eso es algo que no me lo puedo sacar del corazón ni de la cabeza. ¿Por qué Israel no hizo todo lo que tenía que hacer para recuperar a todos los secuestrados al comienzo, cuando había una ventana para poder hablar con Hamas? Tu opinión, por favor. Creo que tenés ganas de meterme en líos, Estrella, pero eh, la verdad es que no lo sé. Creo que desde el principio tuvimos dos acuerdos de cese al fuego. El de noviembre del 23, que duró algo así como una semana, y después el que se firmó en enero del 25, que duró varias semanas porque también era una liberación más lenta. ¿Se acuerdan? La primera era todos los días liberaban a alguien, algunos, y después era una vez por semana generalmente, en grupos de 3, de 2. Desde ese momento hubo una insistencia por los acuerdos parciales. Tal vez porque era lo que se podía conseguir y tal vez porque no se estaba dispuesto a pagar el costo de un acuerdo total. ¿Y a qué me refiero por eso? Que hasta hace muy poco, que jamás anunció teóricamente que estaba dispuesto a ceder el control de la Franja de Gaza, hay una diferencia fundamental entre la posición israelí y la posición de Hamas en las negociaciones, que es qué va a pasar con Hamas, donde Israel siempre planteó que Hamas tiene que ser destruido y también que otra entidad tiene que controlar la Franja de Gaza, y que Hamas venía exigiendo que haya un intercambio de prisioneros por rehenes, pero que esencialmente a Hamas se le garantice impunidad para seguir operando. Hay otras discusiones como por ejemplo crear una cerca de seguridad, un terreno, una extensión en la frontera donde los gazatíes no puedan entrar, qué extensión tiene que tener eso, cuántos prisioneros liberar que tienen cadenas perpetuas, pero todo eso me parecen discusiones medio marginales, e incluso los trascendidos que hubo de las negociaciones dicen no, no eran diferencias fundamentales, se podía partir por la mitad. Son en última instancia diferencias numéricas, cuantitativas, no cualitativas. La diferencia cualitativa central tiene que ver con el futuro de Gaza. Y creo que hubo ahí una incapacidad de poder formular una alternativa para el control de Hamas. Al día de hoy no sabemos qué es lo que quiere Israel. El día de mañana. Ok, que Hamas no esté más. ¿Y quién va a gobernar? Ya son casi 2 años. Hacer un acuerdo definitivo te obliga a poner esas cuestiones en el centro y de decirle, por ejemplo, a tus socios en el gobierno, no digo que este sea el motivo, pero sí digo esto puede ser un factor, decirle a tus socios del gobierno que vienen fantaseando y prometiendo hace 2 años con devolver los asentamientos a Gaza, que eso no va a pasar. O decirle que eso va a pasar y tener que comunicarlo a Estados Unidos y a tu población en general, que va a haber una presencia militar permanente en Gaza, porque a partir de ahora va a haber asentamientos civiles. Esta situación generó un estado de emergencia y de excepción en los últimos 2 años muy particular, al punto tal de que no sabemos qué va a pasar el año que viene y si Israel va a tener elecciones de acuerdo a su calendario legal. Eh, y creo que eso tiene que ver con estas contradicciones que de repente explotan y las pretensiones que se generaron en la sociedad israelí de que algo tenía que cambiar a partir del 7 de octubre del 2023, que no se podía volver al 6 de octubre. Ahora, si preguntas qué es lo que tiene que cambiar, vas a encontrar 10, 15 respuestas diferentes. Pero mientras sigue la guerra, ninguna de esas respuestas se pone en práctica. No sé si respondí tu Hola. pregunta. Ah, Sí. sí, vamos a hacer así porque estamos como medio pasados de tiempo. Hago 2 avisos, David, Kevin, cerramos. Primero, me parece que estamos con mucha necesidad de intercambiar, entonces
ya tenemos como coordinadas las próximas 2 charlas, pero de pronto si nos parece que lo que hay que hacer es un espacio de diálogo nosotros solos sin orador, o invitando a todos oradores, pero a un diálogo más horizontal, creo que se nos está haciendo necesario. Las últimas charlas duran el doble de tiempo porque estamos en eso. El 8 de octubre viene Manuel Ferez, que es de Chile, que investigó mucho el Islam y nos va a explicar de eso. Que bien lo conoce, estás recontra bienvenido. El 21 de octubre viene Francisco Gil White, que lo nombraron varias veces acá, logramos que venga. Tiene una postura que no sé quién está de acuerdo con él, quién no, pero me parece también interesante que la conozcamos. Y con los Hagim y todo, yo no sé cómo vienen sus agendas, después en el grupo contesten, pero si nos parece que hay que hacer una invitación a todos los que hablaron y un diálogo horizontal antes o después de este próximo ciclo que es sobre el Islam, siéntanse libres de avisar, el grupo es de todos y nos tiene que servir a todos. David, Kevin, y cerramos. Kevin, mencionaste que acerca del genocidio, de la acusación de genocidio que emitió la Comisión Especial de Naciones Unidas. En esta situación, Israel se presenta como si no tuviera abogado defensor ni derecho al ejercicio de una defensa material. La investigación de esta comisión es sesgada. Para vos determinar que hay genocidio, tenés que descartar que no haya sido una provocación, que no haya mediado una legítima defensa. Ese dolo específico, esa intencionalidad específica que vos mencionás es determinante y es muy difícil de probar. Tiene que haber un plan sistemático. Te digo más, Israel, si fuera condenado por esto, sería el primer Estado en ser condenado. Ahora hay procesos de imputación. Myanmar es el único Estado que está en proceso para hacer, no hay condena todavía. Nunca un Estado fue condenado por genocidio. No, nunca un Estado fue condenado por genocidio, ni siquiera la Alemania nazi. Entonces, sí, funcionarios nazis específicamente a los que se les atribuyó, imputó y resultaron condenados. Entonces, en esto hay un sesgo muy importante en donde Israel ni siquiera le han reconocido el ejercicio al debido proceso y la defensa técnica básico, sumado a que la información de esta comisión está sesgada. Es más, uno de los integrantes, Kotari, ha tenido comentarios públicos que han sido abiertamente antisemitas. No, te digo más, tiene 3 miembros. Navi Claro, Pillay, los 3 están cuestionados, pero Kotari es, digamos, el más conspicuo por el hecho de que, de hecho, hasta dijo que Israel controla los medios, controla las redes sociales. Por eso, o sea, la clásica y judeófoba atribución de que controla los medios Israel, por eso cuando vos entras a las redes sociales te estalla el antisemitismo en el celular. Y por otro lado hasta cuestionó el hecho de que Israel sea un Estado soberano, no debería pertenecer a las Naciones Unidas. Es decir, en algún momento hasta tuvo que renunciar. Esa persona integra la comisión que emitió el informe que acusa a Israel de genocidio. Como para tener un dato de color en esta... Bueno, me gusta ahora te doy para el cierre. Me gusta el saber colectivo que se arma con los datos que cada uno va aportando. Kevin, te piden en el grupo antes de cerrar que vuelvas, así que si hacemos la horizontal, la conversación, tenés que venir y aportar. Yo lo que celebro es que nos demos el permiso de aprender, de hacernos preguntas, de no quedarnos con consignas vacías. Me parece que es nuestra responsabilidad ética. Nos deseo que empecemos un año solo de buenas noticias, en lo que cada uno necesite. Me alegra de tenernos, que estemos cada uno en la punta que sea. Son bienvenidos a Buenos Aires cuando quieran. Les agradezco que se hayan quedado hasta tan tarde. En España ya están
tomando el cuarto café para no dormirse. Y Kevin, tu cierre, lo que te parezca, y nos vemos el 8 de octubre, después les mando los datos por mail, todo. Vale, bueno, primero gracias por quedarse hasta tan tarde y por la invitación, Liora, y a disposición. Con respecto a lo que dice David, me parece que hay un desafío que es más amplio. Es verdad todo lo que decís. La comisión es sesgada, sin duda. Ahora, ¿qué es lo que se queda la gente con el titular? Y creo que ese es el principal desafío que tenemos. O sea, me llegó, mientras estábamos hablando, mientras hablaba Liora, tengo WhatsApp al lado y como me gusta hacer muchas cosas al mismo tiempo, recibo un mensaje de un judío súper comprometido. Me dice, ¿cómo estás? Perdón por esta pregunta out of context, pero ¿vos considerás que se está ejerciendo un genocidio en Gaza? Sé que antes no lo hacías, pero ahora, en caso de que sí o de que no, ¿tenés bibliografía? Perdón que te digo esto de la nada, pero estuve pensando en eso un poco y vi que la ONU dictaminó que sí. La gente se quedó con eso. La ONU dictaminó que hay un genocidio. No saben que es una comisión especial de 3 miembros, que hay un proceso en la Corte Internacional de Justicia, que es la que tiene la autoridad, que las personas que lo escribieron tienen un historial de dichos antisemitas, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que eso es un desafío que tenemos todos que no sé bien cómo resolver, que es que la gente se informa con los titulares y los titulares con nosotros no están. No sé quiénes somos nosotros y hasta dónde llegamos con la definición, pero con nosotros no están. Y creo que es un desafío porque es absolutamente contracultural hoy en día pedirle a la gente complejidad y profundidad, y es muy difícil debatir cuando en el medio se ven las imágenes fuertes que se ven y del otro lado no tenemos algo igualmente fuerte. Un soldado muerto, un soldado que se suicidó, no conmueve lo que a nosotros, pero no conmueve el que lo ve de afuera, de la misma forma que un niño en Gaza muerto. Las amenazas de Hamas no conmueven tanto. Y lo digo esto no como crítica, sino porque realmente es algo que me pregunto. El gran desafío que tenemos es humanizar lo que nunca deberíamos humanizar porque somos seres humanos, que es a los judíos y a los israelíes. Y que la gente entienda que la sociedad israelí no es una sociedad sedienta de sangre, sino que es una sociedad traumada y que está intentando resolver estas preguntas muy dolorosas en los últimos 2 años. Entonces, nada, una invitación a seguir pensando cómo hacer esa tarea que hoy es titánica. O desistir y pasar a disfrutar la vida y esperar que esto pase. Pero realmente no tengo las respuestas para eso. Pero bueno, gracias por ayudarme también a pensarlo y bueno, estamos en contacto para lo que necesiten. Bueno, nos estamos viendo, Yanato Baume Tuká, Yanato Yerbe Oyer, en todos los sentidos, y si alguien se quiere sumar al grupo está ahí y seguimos en contacto. Gracias, Kevin, de todo corazón, y esperamos ansiosos tu artículo para poder conocer un poco más cómo podemos defender estas ideas de las que hablamos. Un abrazo enorme y que descansen. Gracias, buenas noches.